¿Todo ya listo? Entonces vamos a empezar con una oración. Oremos juntos. ¿Sí? Dios Padre Santo, misericordioso, que nos amas, muchas gracias por salvar los pecados y por hacernos tus hijos. Nosotros éramos pecadores, debíamos ir al infierno eterno, pero tú nos amaste, enviaste tu Hijo unigénito. Señor, cumplió todo para nosotros. Muchas gracias. Señor, nuestro alrededor todavía mucha gente no conoce tu evangelio. Ellos viviendo, buscando cosas vanas del mundo. Abre la puerta de la evangelización para nuestros familiares, parientes, amados. Ellos también puedan recibir la salvación. Podamos ir al cielo conjuntos. Utilízanos y cada uno de nosotros. Bendice nuestra iglesia Collado Villalba. Cada miembro podamos llevar la vida cristiana bien para llevar frutos para tu gloria. Hoy algunos miembros no han podido venir por muchas causas. Señor, ayúdales para que ellos tener buen corazón, anhelo, puedan congregarse bien. Guárdanos del diablo que no entre en ningún lugar. Ayúdanos a que escuchemos la palabra, no como del hombre, sino como de Dios. Para que tu palabra sea nuestra fuerza y consolación. Empezamos ahora que estés con nosotros hasta que acabe este tiempo. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos en la Biblia el libro Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, versículo 1 al 8. Yo primero leo un versículo, ustedes leen el siguiente versículo alternativamente. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirá y dará a luz un hijo. Pues he aquí y que concebirás y dará a luz un hijo. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, y por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. La vez pasada
hemos aprendido sobre Gedeón, un juez, época de jueces. Hoy vamos a tomar lección a través de Samson. Época de jueces, y en principio ellos consultaron a Jehová y confiando más en Dios estaba bien o no, pero pasando tiempo ellos no consultaron a Jehová, sino según su manera, según su pensamiento, actuando mucho problema en aquella época. Eso nosotros leyendo libro Jueces, esa época muy tiempo y caos y angustia y dificultades por desobedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Eso en esa época muy oscuro y ya difícil. Eso, parecido con nuestra época. Nuestra época también gente no confía en Dios. Ante teocentrismo, siempre pensando Dios. ¿Dios qué quiere para mí? Voluntad de Dios, preguntando. Yo quiero andar según mi voluntad de Dios, ese corazón. Pero hoy en día no pregunta, sino según su experiencia, según su manera. Y también hoy en día preguntando que Gemini, ChatGPT, preguntando y caminando con esa manera. ¿Sí? Pero si nosotros alguna duda hay que buscar internet y por sabiduría, información. Pero nosotros hay que confiar más en Dios, ¿no? ¿Sí? Eso, época de jueces, nuestra época muy parecida. ¿Sí? Hoy en día muy poca gente anda según la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios, en aquella época Dios levantó jueces, desde Oniel hasta Samson, más o menos, y 12 jueces. Entonces hoy ya vamos a estudiar sobre ¿qué? Samson. ¿Qué especial tiene Samson? Usted fuerza, Samson, muy fuerte, tiene fuerza. Aquí hay caballeros, también tiene mucha fuerza o no, ¿sí? Comparando, sí, algunas hermanas también tiene fuerza, pero caballeros más o no. Pero Samson muy especial. ¿Sí? Ese hombre mató león, y ya ese hombre mató ¿cuántas personas a la vez? 1000 personas. Usted puede pelear con 1000 personas. Un hombre muy especial, ¿no? ¿Sí? Y también puerta de ciudad llevando montaña solo. Yo a veces viendo nuestros hermanos trabajando duro, tan fuerte, yo tan débil o no, comparando a veces algún hermano tan fuerte. Sí, bueno, pero en Grecia un dios, Heracles, ¿usted conoce? Heracles, él tiene también mucha fuerza, ¿no? ¿Sí? ¿Qué diferencia entre Heracles y Samson? Heracles es leyenda, es inventado un dios de Grecia, ¿no? ¿Sí? Pero Samson, un hombre real, ese real según la palabra de Dios. Pero nos da mucha lección a través de ¿qué? Samson. ¿Sí? Eso él tenía gran fuerza, pero perdió su fuerza o no. ¿Por qué perdió su fuerza? Sí. Desobedeciendo la palabra de Dios y cortando el pelo. ¿Sí?
Y entonces y ya perdió su fuerza, qué vergüenza en ese momento, quitando ojos y tal, encarcelado, trabajando y molino y ya burlándose de filisteos. Pero su finalización, él ya antes de morir, él, gracias a Dios, su pelo otra vez creciendo y ya él se arrepintió. Y luego Dios recuperó su fe. Por eso su nombre menciona Hebreo capítulo 11, capítulo de la fe. Samson tenía mucha debilidad de mujeres, ¿o no? También, él Delilah, y también muchas mujeres. Él parece mujeriego, ¿cómo explico? Él muy débil, esa parte. Qué raro, ese Nazareno, hombre de Dios, pero también él muy débil. Por eso perdió su fuerza y Dios castigó, pero Dios misericordia, Dios recuperó. 그래서 nosotros hoy vamos a tomar lección a través de Samson. Samson, ese aspecto de Samson, aspecto de ¿qué? Nuestra, ¿correcto? 그래서 cristianos también tiene fuerza, 그래서 a través del Espíritu Santo Dios nos ha dado nueva fuerza, poder cristiano, hijo de Dios, heredero de Dios. No solo nuestra posición, también los cristianos. Yo a veces mirando nuestro hermano tan precioso, también tan valiente, tan poderoso. Antes no tenía esa fuerza, pero después de conocer al Señor, amando al Señor, con ese amor, ya su vida totalmente ya se ha cambiado, tiene esfuerzo. Pero a veces ya perdido esa fuerza, débil. 그래서 hoy a través de Samson tenemos que reflexionar nuestra vida cristiana. Si tiene fuerza, hay que usar bien esa fuerza, según la voluntad. Si alguna ocasión ya perdió esa fuerza, ¿qué tiene que hacer? Hay que recuperar esa fuerza. 그래서 por eso pájaros. Aquí zona también hay muchos pájaros, ¿no? Pájaros tiene alas, tiene volar, ¿o no? ¿Sí? Entonces, los cristianos con el Espíritu Santo tenemos volar, tenemos gran esfuerzo. 그래서 a través de Samson, Dios nos da mucha lección. 그래서 hay que usar nuestra fuerza con Dios. Primero, vamos a pensar Samson desde nacimiento que Nazareno. ¿Usted sabe Nazareno? Vamos a ver aquí, Jueces capítulo 13, versículo 5. Pues aquí que concebirá y dará a luz un hijo. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será ¿qué? Nazareo, a Dios desde su nacimiento. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. En aquella época, por desobediencia, Dios castigó por otros pueblos, ¿no? Esa gran angustia, ellos clamaron a Dios. En ese momento, Dios levantó un juez, ¿no? Un profeta, para recuperar, y luego tener paz. Y luego, pasando tiempo, ya otra vez cometieron pecado. Entonces, Dios con otro pueblo atacó a Israel. Repetía en esa historia. Pero en aquella época,
padres de Samson tenía la fe, a pesar de esa angustia. Entonces, ellos buscando un hijo, Dios. Su madre estéril, no tenía hijo, pero orando, Señor, si nos permite un hijo, nosotros que entregaré a Dios para tu gloria. Como Hana uno, ¿sí? Hana también estéril, orando, Dios le permitió. Samuel uno, sí, es lo mismo. Entonces, los padres de Samson también tenían fe. 그래서 자, con un ángel del Señor enseñó ese niño que desde el nacimiento que nazareo. ¿Qué es nazareo? Correcto, separado, significado separado, separado del mundo. 그래서 ese el libro Números capítulo 6 enseña norma de Nazareo. 그래서 la voluntad de Dios que nuestro que santificación. 그래서 Dios es santo. Entonces los hijos de Dios también tienen que vivir santamente, aunque vive este mundo, pero separado del mundo. Esa es voluntad de Dios. Pero un salvo vive como mundanos. Ese no es digno. 그래서 Nazareno y tres normas grandes. La pregunta, Nazareno, ¿qué norma tiene? Primero, ¿qué? Sí. 그래서 no podemos comer tomar vino y ese con ¿qué? Uvas de árbol, esa cosa. Y también que no puede cortarse pelo. Y otra cosa que no puede acercarse que muertos. Sí. Aquí vamos a ver capítulo 13. Capítulo 13, versículo 4. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa que inmunda. Sí. Y también versículo 5. Pues he aquí que concebirá y dará a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Sí. Y también aquí una más, versículo 14. Leamos juntos. No tomarás nada que sí. 그래서 estos y normas. 그래서 근데 ¿qué significa no tomar vino? Ese significa ese vino gozo alegría, ¿no? Sí, tomando. 그래서 ese un cristiano no gozo de cosas del mundo, sino gozo con Dios. Ese es cristiano. Ese significa. 그래서 나사레노 prohibido que vino, esas cosas, porque no, porque cristianos y no os embriaguéis, sino se lleno de ¿qué? Espíritu Santo. 그래서 está siempre gozosos. Ora sin cesar. Da gracia, todo. Esta es la voluntad de Dios. 그래서 mundanos, gozo con cosas del mundo, ¿no? ¿Sí? Pero cristiano verdadero, gozo con Dios. Y también, ¿qué significa no cortar pelo? ¿Eso? ¿Qué significa? ¿Sí? Ese, 자, 1 Corintios capítulo 11, 자, 이 hombre es imagen de Dios, mujer que imagen de que hombres, mujer. Por eso mujeres y norma que pelo largo, ¿no? Por eso y 1 Corintios capítulo 11 enseña mujeres
pelo muy corto, ese no es digno. La Biblia enseña esa cosa. Porque Dios de la Biblia, Dios de orden, ¿no? ¿Sí? 그래서 ya posición de hombre, mujer, ya todo enseñando, obediencia. Por eso y pelo, ese nazareo, especialmente pelo largo, ese qué significa? Obediencia. Nuestro cabeza es Dios, ¿no? ¿Sí? Nuestro Señor, cabeza de la iglesia, obedeciendo voluntad de Dios. 그래서 eso es muy, muy importante. Hoy en día muy difícil un hombre obediente, sino todo quiere hacer según su voluntad, esas cosas. Por eso nosotros siempre hay que pensar primero, Dios qué quiere para mí, voluntad de Dios. Y también ya Levítico, Números, capítulo 6, también una cosa más, y no puede tocar cosas de muertos. Entonces, ¿qué significa? Nosotros, separados de que estábamos muertos o no, nosotros espiritualmente, ya vivo. Eso, nosotros hay que vivir ya, dignamente, ese significado. Eso, con esa norma, Dios le ha dado gran fuerza. Vamos a ver, Jueces capítulo 13, versículo 24. 13, versículo 24 y 25. 그래서 sus padres educaron bien con esa norma, porque padre de Samson preguntando, Señor, ¿cómo tenemos que educar nuestros hijos? Entonces aquí dice, versículo 8 primero vamos. Entonces oró que Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros, nos enseñe. 그래서 él sabe, Dios nos ha dado ese hijo precioso. Entonces, ellos querían educar según voluntad de Dios. Hermanos, nosotros también igual, ¿no? ¿Sí? Nosotros no nuestra voluntad, sino voluntad de Dios, hay que educar a nuestros hijos. Para esto hay que estudiar más, ¿no? 그래서 buen padres, para educar bien, hay que tener conocimiento. Sí, 그래서 padre de Samson también pidiendo. Entonces con ese actitud Dios bendijo Samson. Aquí 24 y 25, leamos juntos. La mujer dio hijo, le puso por nombre Samson. El niño creció, Jehová lo bendijo. El espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los sí. 그래서 el espíritu Jehová comenzó a manifestarse. 그래서 이 삼손 lleno de Espíritu Santo en aquel momento para trabajar. Porque por desobediencia, filisteos invadió Israel. Entonces 40 años, gran sufrimiento. Usted sabe mi país, Corea del Sur, por Japón invadió mi país 36 años. En aquel momento todo robaron y ya cambió nombre y muchas angustias, perdió idioma en aquella época intentando muchas cosas. Gran angustia. Pero ya, gracias a Dios, mi país también se independizó de Japón y ya y en aquella época entró evangelio mi país. Y entonces ahora totalmente ya se ha cambiado situación. ¿Sí? 그래서 aquí ya en aquel momento ya Dios levantó y Samson por oración de sus padres. ¿Sí? 그래서 lleno de Espíritu Santo. Miércoles pasado hemos estudiamos
sobre Espíritu Santo o no? ¿Con qué libro? Ser lleno de Espíritu Santo, ser guiados Espíritu Santo. ¿Con qué libro? Hermanos, miércoles, ¿escucharon bien la palabra o no? El libro Galatas o no? ¿Sí? El libro Galatas. Eso, algunos no puede venir miércoles, ¿qué tiene que hacer? Escuchar en casa también, ¿sí? La palabra de miércoles muy buena, muy importante, ¿sí? En aquel momento, pastor enseñó, ¿no? ¿Cómo podemos recibir Espíritu Santo? ¿Cómo podemos andar con Espíritu Santo? ¿Sí? Ser guiados Espíritu Santo. Todo el libro Galatas se enseña muy bien, ¿o no? ¿Sí? El libro Galatas, ¿cuántos capítulos? Ay, qué vergüenza eso, ¿sí? Hermano, hay que leer la Biblia, ¿sí? Solo 6 capítulos, ¿no? ¿Sí? Pero ya enseña muy bien. 그래서 primera parte 3, ya cómo recibir Espíritu Santo. Otra parte, ya cómo andar con Espíritu Santo. Ya vida cristiana enseña. ¿sí? 그래서 recibir Espíritu Santo, ¿en qué momento? Cuando escuchamos Evangelio y aceptando en ese momento. Entonces, ¿ya tiene Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos? ¿Usted tiene corazón? ¿Pulmón? Yo nunca he visto, pero a través de función de pulmón y corazón, ¿sabemos o no? Eso, a través de función de Espíritu Santo podemos saber. El papel principal de Espíritu Santo que testifica Cristo para creer Evangelio. 그래서 uno ya creído Evangelio significa ya tiene Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo nadie puede comprender. Porque algunos ya viene a la iglesia, escucha Evangelio, pero no entiende todavía. Diferente, porque todavía no ha aceptado, no ha entrado Espíritu Santo. Entonces mi pregunta, entonces, ¿qué diferencia Espíritu Santo, Antiguo Testamento, Antigua época y Nueva época? Pastor enseñó, ¿no? Ese miércoles, ¿o no? Correcto. Escuchó muy bien, ¿o no? Un aplauso. Sí. Ese es normal, ¿o no? Porque miércoles escuchando, entendiendo, alguna duda, preguntando, avanzando, ¿no? Pero escucha allí, sale allí, siempre igual, no avanza. Hermanos, hay que estudiar más para caminar bien. Es muy, muy importante. Estudiantes, hay que estudiar más. Sí. Por favor, es muy importante. 그래서 안티고 época también existe Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Porque aquí Samson, antiguo época uno, pero él también con Espíritu Santo trabajando. Pero antiguo época uno ya mora con Espíritu Santo trabajando para Dios, pero no anda bien, se aparta Espíritu Santo, ¿no? Como Saúl. Principio Saúl tiene poder, muy obediente, trabajando, pero él se convirtió que corazón orgulloso, ¿no? Entonces Espíritu Santo no podía trabajar. Él odiando a David, quería matar a David. ¿Cómo podría estar Espíritu Santo con él? También David también cometió gran error en ese momento. David pidió, Señor, no marcharse Espíritu Santo. Quiero trabajar contigo. 그래서 Dios recuperó su fe, ¿no? Pero nueva época diferente. Ya el día de Pentecostés vino Espíritu Santo mora con nosotros hasta venida del Señor. Por eso nueva época Espíritu Santo ya entra, un salvo, ya día de salvación. Entonces un hijo de Dios no anda bien, puede marcharse como antigua época, no es así. Aunque triste, Espíritu Santo tiene personalidad, Espíritu de Dios. Un hijo de Dios no anda bien, triste. Ora por nosotros, pero no puede marcharse. 그래서
garantizado. Es alas de Espíritu Santo. Nuestra salvación, ¿por qué no se pierde? Algunas personas piensan que yo ando mal y perdirá mi salvación. Pero no, un salvo verdadero, ya hijo de Dios, heredero de Dios, tiene vida eterna. Espíritu Santo no puede marcharse. Es garantizado nuestra salvación. Eterna redención. ¿Entendieron o no? Sí. 그래서 si hay castigo, un hijo de Dios no anda bien, Dios castiga, como Samson, ya castiga también. Pero no hay perdición, no va al infierno, porque el Señor pagó todo nuestro pecado. ¿Entendieron? ¿No? Sí. 그래서 ya, espíritu. 그래서 이 Samson tiene gran esfuerzo. Sí. 그래서 aquí vamos a ver Jueces capítulo 14, versículo 6. Los caballeros podrían leer, ¿sí? Versículos, capítulo 14, versículo 6. 1, 2, 3, ¿ya? Sí. David también mató león, ¿no? Pero Samson más fuerte mató león. Y también aquí vamos a ver Jueces capítulo 15, versículo 15. Leamos juntos. Hallando una quejada asno aún. Samson mató ¿cuántas personas? 1000 hombres. El libro Jueces también menciona un varón de Dios y perseguirá que 1000 personas. Eso historia. Israel país pequeñito, ¿no? Pero Dios estando con ellos y ya árabes, hay muchos países. Después de independencia de Israel, árabes, 14 países unidos invadieron Israel. ¿Quién ganó? Israel. Como David contra ¿qué? Goliat. 그래서 ya aquí 1000 personas. Parece ser una leyenda y mentira, ¿no? Sí. Pero Samson diferente. Samson muy especial, fuerza, especialmente. Porque Dios le ha dado a Salomón sabiduría, ¿no? Muy especialmente. Samson Dios le ha dado gran esfuerzo, especialmente. Y también aquí vamos a ver Jueces capítulo 16, versículo 3. Leamos juntos. Mas Samson durmió hasta a la medianoche, se levantó tomando las puertas de la ciudad con se las echó la hombre, se fue, la subió la cumbre. Sí. 그래서 tomando las puertas de la ciudad con sus dos ¿qué? Sí. 그래서 자 un castillo, puerta muy grande, ¿o no? Pesa muchísimo, ¿no? Sí. Pero Samson, ¿hasta dónde? Montaña. Aquí ese monte de ¿qué? Hebrón. Ese ¿cuánto altura? 1000 altura. Ya, llevando solo, ¿no? Sí. Gran esfuerzo, ¿no? Sí. 그래서 ese nos da gran lección. 그래서 이 Dios nos ha dado fuerza y Samson. Y también y David también igual. Aquí Salmos 18, vamos a ver, Salmos capítulo 18.
32, Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino. Versículo 34, leamos juntos. Quien mis manos batalla para entesar con mis brazos el arco de ¿qué? Arco de bronce. Eso se necesita un gran esfuerzo, ¿no? 그래서 David tenía fuerza. 그래서 entonces nos enseña, los cristianos también tienen fuerza. Vamos a ver aquí también Salmo 29 y 11. Leamos juntos. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá. 그래서 Jehová dará poder a su ¿qué? Pueblo. Para hijo de Dios. Jehová bendecirá a su pueblo paz. Dios nos ha dado verdadera paz, ¿no? Nos antes tenía miedo ir al infierno, pero ya. Si tiene pecado, no tiene verdadera paz. Pero a través de salvación, Dios nos ha dado verdadera paz. Entrar al reino de Dios. Y también Dios nos ha dado poder, fuerza. 그래서 los cristianos parece débil, pero tiene fuerza. Vamos a ver aquí. Primera Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. 4. Leamos juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que al mundo nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence ¿qué? Al mundo. Nosotros viviendo este mundo podemos vencer del mundo con la fe. Dios nos ha dado. ¿Usted tiene la fe? 그래서 no somos salvos por obras o por la fe. Por la fe. Para tener la verdadera fe hay que escuchar la palabra, aceptarlo, ¿no? 그래서 oyendo. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Por eso seminario muy importante, ¿no? 그래서 escuchando. Hemos creído la existencia de Dios, veracidad de Dios. Y también hemos creído lo que hizo Jesús para nosotros. Hoy en día mucha gente niega el evangelio, ¿no? Hoy en día muchos ateos, también algunos creyentes. Una parte cree en Jesús, pero no completamente. Por eso tiene duda de su salvación. Pero un salvo verdadero cree completamente. Yo soy débil, yo soy pecador, pero mi Señor hizo bien para mí. Eterna redención. Eso es importante, ¿no? Porque mucha gente cree una parte, Jesús y perdonó mi pecado original. Jesús perdonó mi pecado pasado, pero futuro no. Futuro yo tengo que arrepentirme, yo tengo que andar bien, si no, perderá mi salvación. ¿Esa persona cree en Jesús correctamente? No. Eso. Yo cuando era pequeño, yo escuché esa evangelio. Yo acepté. Yo soy débil, yo soy pecador. Por eso Jesús quitó todo mi pecado en la cruz, derramando sangre. Yo acepté por la fe. Con esa fe yo tengo paz caminando, Señor. ¿Usted también igual o no? ¿Sí? 그래서 los cristianos, victoria, vence.
그래서, por ejemplo, época de Job. Job tenía la fe, ¿o no? ¿Sí? En aquella época, Satanás no sabía esa cosa. Por eso, y atacando Job. Primero, quitando sus riquezas y también quitando hijos, y luego enfermedad. Pero en aquella época, Job muy firme, ¿no? ¿Sí? Confiando en Dios. Ahora yo no entiendo mi situación tan angustia, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios tiene plan conmigo. Por fin ya él entendió todo, ¿no? Voluntad de Dios, Dios recuperó, ¿no? 그래서 vamos a ver aquí Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. 그래서 aquí Romanos capítulo 8. Aunque todavía nosotros somos débiles, pero la Trinidad de Dios ora por nosotros. Nuestro apoya nuestra debilidad. Por eso nosotros manteniendo nuestra fe. 35, leamos juntos. 35, leamos juntos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez y peligro y eso. 그래서 época de apóstol Pablo, iglesia primitiva, mucha angustia por el evangelio. En época de Roma, en aquella época, miles cristianos murieron decapitados y ya mucha angustia, persecución. Pero ellos guardaron la fe, ¿no? por amor de Cristo, construya nuestro corazón. 그래서 con ese amor, ya, victoria, ya. 37, leamos juntos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 그래서 amor de Cristo tan grande. 그래서 comprendiendo ese amor, nosotros trabajando para el Señor. A veces situación bien, tranquilidad, sirviendo al Señor. Pero a veces situación muy complicada, ¿o no? ¿Sí? Llevando la vida cristiana. ¿Siempre gozo, alegría? ¿Situación bien? No, a veces molestia y se choca con otros hermanos. Y también difícil económicamente y mucha angustia. Aunque hijo de Dios, heredero de Dios, pero en este mundo hay tribulación, angustia. Pero, ¿qué carácter tiene un salvo verdadero? Supera esa. Yo he visto muchos y algún momento quiere servir al Señor, pero algún tribulación, angustia, se aparta o no, porque su fe no es verdadera. Porque un salvo verdadero parece débil, pero a pesar de angustia, espera, guarda. ¿Entiende o no? 그래서 nosotros, nuestra fe tan grande, a veces muy difícil, pero podemos superar con fe. Y también un salvo verdadero, ¿qué fuerza tiene? Evangelización. 그래서 quiere salvar almas, quiere vivir por el evangelio. Ese es un salvo tiene. También con ese amor de Cristo podemos amar unos a otros. 그래서 Señor nos ha dado ¿qué? Nuevo mandamiento. Amaos ¿qué? Unos a otros. Que yo os amo. 그래서 Señor mostró su amor en la cruz. 그래서 uno comprende amor de Cristo. Entonces esa persona ama al Señor o no. ¿Usted sinceramente ama al Señor? Más que nada.
Entonces, ese carácter de un salvo, ese amor. Y también un salvo verdadero podemos cumplir nuevo mandamiento, con amor de Cristo. ¿Qué diferencia antiguo mandamiento y nuevo mandamiento? Antiguo mandamiento también amar a Dios, al prójimo, pero no tenía fuerza. Pero ya nuevo mandamiento, Señor mostró su amor en la cruz. Entonces, con ese amor nosotros podemos amar unos a otros. ¿Entiende o no? Sí. Eso, hermanos, tiene ese esfuerzo. Por eso Señor nos pide, amamos unos a otros. Aunque a veces molestia, a veces choca, todo diferente, difícil, manera diferente, ¿sí? Pero con amor podemos entender. Eso, un cristiano tiene esfuerzo como Samson. Ese aspecto de Samson que nuestra, ¿qué? Aspecto, ¿no? ¿Sí? Pero qué lástima, Samson tan fuerte, pero de repente perdió su fuerza, ¿o no? Vamos a ver aquí, Jueces capítulo 16, Jueces capítulo 16. Versículo 19. Leamos juntos. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Llamó a un hombre que la ropa, quien le lavó las 7. Ella comenzó a aplirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Sí? De repente ya perdió fuerza. ¿Por qué? Porque ya él desobedeció la palabra de Dios. Nazareno, hay que guardar esa norma con santidad. ¿Sí? Pero él ya cortado su pelo, ya perdió su fuerza. ¿Sí? También por mujeres, ¿sí? Amando cosas del mundo. ¿Sí? So, Primera de Juan, capítulo 2, 15 dice, busquemos, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Todos buscan bien la Biblia o no? Sí.